Yo pondré un nuevo fundamento. Yo arreglaré la brecha que él rompió. Levantaré para mí las naciones y te sanaré. Te sanaré. Vamos a estudiar la lección que se titula La verdad os hará libres. Estamos aquí en la Iglesia Presbiteriana Sinaí, en 420 Washington. Están invitados cuando quieran venir a alabar a Dios, a congregarse para dar honor y gloria a nuestro Dios. Puede venir a hacer sus oraciones, sus peticiones. Podemos hacer oración por usted y aprender de su palabra. Es lo que estamos haciendo ahorita en esta mañana. Vamos a estudiar un poquito su palabra y vamos a pedir que el Señor, su Espíritu Santo, nos guíe. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre Santo, gracias te damos por este día. Te pido que nos ayudes a estudiar tu palabra, que es vasta y muy profunda, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, que nos dirija, que nos hable a nuestro corazón personalmente y que nos haga mejores cristianos. Que podamos conocerte más, saber más de ti y así poder obedecerte más. Perdónanos nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Estamos estudiando lo que se titula La verdad os hará libres. El versículo clave está en Juan 8, del 31 al 32, y dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la lectura bíblica está en Juan 8 y puede usted leer en su propia Biblia de los versículos del 12 al 59. Y empieza con el título que dice ahí: Jesús es la luz del mundo, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y termina con la sección hasta el versículo, dice: la verdad os hará libre. Y sigue adelante, usted puede leer en su propia Biblia. La lección en una cápsula dice: la vida plena solo se encuentra en Jesucristo, el único Hijo del Padre. La vida plena solo se encuentra en Jesucristo, el único Hijo del Padre. Qué profundo está esa oración. Esa vida plena se presenta aquí, sobre todo con las imágenes de la luz y la verdad. Así se marcan los dos destinos opuestos de la humanidad: la luz, verdad, y arriba, con opuesto, tinieblas, mentira, y abajo. ¿Qué es la luz, la verdad? Arriba es la felicidad, alegría, la salvación, la liberación, la vida eterna. Y las tinieblas son el pecado, la esclavitud y muerte. Empieza aquí en la lectura bíblica, dice: Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchos dicen: no le entiendo yo cuando leo la Biblia. Pues no deje que eso lo detenga para abrir la palabra de Dios y leerla, porque el Espíritu Santo se va a encargar de revelarle a usted y a mí lo que Dios quiere que entendamos. Por eso tenemos estas lecciones, para poder meditar un poquito sobre esto. Y dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. La luz de vida. Fíjense aquí las dos palabras que son significativas. El que me sigue. ¿Seguir a quién? A Jesús. El que me sigue quiere decir, ¿qué podemos decir? Cuando alguien está siguiendo a alguien, está
yendo por todos los pasos donde esta persona lo está guiando o donde les están guiando. Seguir a Jesús quiere decir obedecerle. Seguir a Jesús quiere decir que nuestra vida tiene un propósito. ¿Se acuerdan lo que hacía Jesucristo en la tierra? Él ayudaba al pobre, les daba de comer, Él servía a su prójimo, sanaba, oraba por ellos, lloraba con ellos, los consolaba. Ese es el propósito de una vida cristiana en Cristo, ser como Él es. Tenemos una guía concreta. Jesús decía en el Mateo 5, en el Sermón del Monte, usted puede ver las bienaventuranzas, puede ver cómo el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso es muy difícil, pero es como Cristo quiere que seamos. Es obedecerle, es seguirle, es tener un propósito, es una guía concreta. Si usted dice, pues yo no sé qué debo de hacer, pues aquí lo dice todo. Es ver la voluntad de Dios. La voluntad de Jesucristo era que seamos como Él fue. ¿Y cómo? Pues la guía está en su palabra, en la Biblia. Como ahorita estamos viendo aquí como Dios nos dice esta mañana, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces quiere decir que por medio de su palabra, el Señor nos ilumina, nos da la luz en el medio de esas tinieblas. ¿Se acuerdan en Génesis 1:3 que dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz? Pues en 2 de Corintios, si usted va conmigo, en 2 de Corintios 4:6, mire qué hermoso dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermoso, dice que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que el Señor nos promete que cada vez que abramos su palabra, que Él nos va a revelar, nos va a iluminar, nos va a enseñar, nos va a guiar y nos va a mostrar en nuestros corazones, y no nomás digo el corazón, sino el corazón, la mente, la voluntad, nuestros sentimientos, todo es ordenado por Dios. Cuando yo me siento o cuando nos sentimos tristes, el Señor dice, yo soy tu consuelo. Dice, regocijaos en Tesalonicenses. Otra vez os digo, regocijaos, pero en Dios que es todo bueno, en su palabra. ¿Cuántos de nosotros cuando nos sentimos atribulados, vamos a su palabra y encontramos consuelo? Encontramos esa palabra justa para mi corazón, ¿verdad que sí? O cuando vamos a la iglesia y tenemos algún problema, el mensaje o el canto o la lectura o la alabanza me consoló, me habló a mi corazón, a mi mente, me dio consuelo. Es que Dios habla a nosotros por medio de su palabra. También vamos a decir, como Él fue la luz, Él quiere que nosotros también seamos luz. Y lo dice en Mateo, y fíjense que es un mandato. Dice en Mateo 5, 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz si se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, usando ese ejemplo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, caminará en luz y tendrá vida eterna. Y dice, seguirle es obedecerle. Y aquí nos dice el Señor que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras.
¿Qué debemos de hacer con la luz del Señor? Es hacer buenas obras, de amar al enemigo, amar al prójimo, amar la obra del Señor y hacer buenas obras. Fíjense aquí como el Señor nos dice, esta es la voluntad de Dios. Muchos dicen, no sabemos qué es la voluntad de Dios en mi vida. Pues en su vida cristiana, si usted ha hecho al Señor Jesucristo como su Rey y Señor de usted, de su vida, entonces Él quiere que alumbre su luz, la luz de Cristo, delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Para dar gloria a Dios, no a usted ni a mí. Ay, qué buena es, mira cómo hace la hermana fulana, sutana. No, es para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar a Dios. ¿Por qué soy así? Porque Dios es mi Dios y Jesucristo me salvó, murió por mí en la cruz y resucitó. Y ahora Él me dice que Él es la luz del mundo. Y camino en luz. Sé a dónde voy, sé mi propósito. No ando en tinieblas. Fíjense, siguiendo leyendo ahí, dice que estaban los fariseos y le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Estaban siempre en contra de él. Y vemos aquí como los jefes de los judíos no querían seguir a Jesús, no querían ver la luz, no querían hacer las obras del Señor Jesús. Dudaban de él. Entonces Jesús les dice, ustedes caminan en tinieblas. Más adelante ustedes ven como dice que los judíos, dice, sois de vuestro padre el diablo. Aquellos jefes de los judíos, los fariseos, no amaban a Cristo. Estaban cegados por sus pecados, por su carnalidad, por las tinieblas que ellos tenían en sus pecados. No podían ver la divinidad de Jesús. En Éxodo 3:4 dice que Él dice, yo soy. Jehová se presentó a los judíos como yo soy. Los fariseos habían estudiado mucho el Torá. Se olvidaron de todo lo que leyeron en Moisés, en Isaías, todo lo que se habló de Cristo, del Mesías. El 42 del 1 al 7 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ellos se olvidaron de esa profecía, que Él era la luz. Y se olvidaron de eso, se olvidaron de todo eso por su carnalidad, por su pecado. Muchas veces nosotros nos ponemos en ese mismo plan y a veces no queremos creerle a Jesús, no queremos hacer su voluntad, caemos nosotros en nuestros propios deseos, lo que me conviene. Y después, como estábamos viendo en Resurrección, ¿cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo? En la cruz, sufrió por ti y por mí, sufrió todos, llevó el pecado tuyo y el pecado mío en la cruz y lo clavó. Y Él tomó el pecado y el castigo que merecíamos nosotros para que nosotros fuéramos redimidos. Después de ver todo eso y recordarlo en su palabra, yo no me puedo quejar. No puedo decir, ay, tengo que ir a la iglesia. Tengo que levantarme por gratitud, porque el Señor lo sufrió por mí. Y ahora el Señor quiere, como dice en Mateo 5, que nosotros seamos la luz del mundo, para que vean vuestras buenas obras. Después dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando estamos en tinieblas es porque a veces vemos todo lo negativo, todo lo que el mundo ofrece,
Lo que ofrece el mundo es peligroso. Los jóvenes piensan, y quizá también el adulto, en solamente ganar dinero, tener buenas cosas, buenas materiales como buenas televisión, buen teléfono, ahora es puro teléfono, celular, o mejores carros, mejores tenis que ahora cuestan mucho dinero. Pero esas cosas no son importantes. Eso puede desviarnos de lo que es la vida cristiana en Cristo. El Señor nos dice que Él nos da todo, que no nos afanemos por nada. Pero tenemos que ver, a veces eso nos hace esclavos de lo que queremos o tenemos. Y dice aquí que Jesucristo es el camino de libertad. El camino de libertad. Si usted se va ahora y seguimos estudiando su palabra y nos vamos a los versículos 31 al 36, usted puede ver cómo dice ahí, Señor, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjense, a los que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Dice en su palabra en Juan, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos guía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Jesús. Por mí, dice el Señor Jesús. El camino. Caminar con la luz que nos da el Señor por medio de su palabra. Si yo les dijera que al leer la palabra de Dios podemos leer sobre todo lo que está en nuestras vidas. Todo lo que nos aflige, todo lo que nos preocupa, todo está aquí. Y Dios tiene algo para nosotros, nos guía, nos dice, nos da consuelo, pero tenemos que leerla. Dice aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar a Dios en su palabra todos los días, día y noche, como lo hacía Daniel. ¿Se acuerdan? 3 veces al día oraba al Señor. Podemos establecer una rutina, empezar, por ejemplo, ponernos una alarma y decir a las 7 de la noche, yo y mis hijos y mi esposa nos vamos a juntar a leer la Biblia. Y luego otra alarma a las 10 de la noche cuando usted solo o sola se vaya a su cama a dormir. Antes de dormir, en lugar de prender la televisión, prenda la luz para leer la Biblia y hable con el Señor. Puede serse como una rutina muy esencial, no rutinaria. Leí en la mejor hora de mi vida, algo así decía, en Reader's Digest, decía que esta mujer tenía muchas cosas que hacer, tenía que cuidar a su familia, tenía que hacerles de comer, todo. Y no tengo tiempo para leer la Biblia. Pues se levantaba a las 5 de la mañana para leer la Biblia. Para tener una hora para Dios y ella. Esa es una hora, un tiempo, hermanos, que usted no sabe qué bendición es cuando pasamos tiempo con el Señor. Es bendición para nuestra vida espiritual personal. Es bendición para los que están cerca de nosotros, porque si estamos conectados con la luz, en su palabra, podemos ser luz, como dice en Mateo 5. Así alumbre nuestra luz.
delante de los hombres, para que den gloria a quién, a Dios, ¿verdad? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Si no leemos su palabra, no vamos a conocer la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿De qué nos va a hacer libres? ¿De qué somos librados? ¿Libertad de qué? Fíjense que nos da libertad del pecado. Lo dice en Hebreos 8. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el del Señor Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Dice que es un nuevo pacto, es la promesa de un nuevo pacto, es el mediador. Romanos 6, 7 dice, desde el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Somos también librados del pecado, librados de la muerte. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos libra de la muerte. Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. El Señor Jesús se ofreció como ofrenda especial para librarnos de la muerte. También nos libra del temor. Somos libertados del temor. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos Abba Padre. Fíjense qué hermoso aquí. Ya no tenemos el espíritu de esclavitud. La esclavitud es el pecado. Muchos viven con la conciencia muy atormentada porque tienen la conciencia que les culpa. Y cuando viene a Cristo Jesús, Él quita todo eso, porque Él dijo, yo morí por ti en la cruz, por todos tus pecados. Sígueme. Andemos ahora en la luz, no en las tinieblas. Ya no, ¿se acuerdan cuando sanaba a las personas? Le decía, vete, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. O sea, que andemos ahora en la luz. Él nos libra ahora del temor. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios es amor. Pero acuérdense lo que leímos en Juan, si permaneciereis en mi palabra. Si permaneciereis en mi palabra, si conociereis la verdad, entonces la verdad os hará libres. El Hijo, dice que el Hijo nos liberta, dice. Seguimos leyendo en Juan 8, del 31 al 38, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, dice, son los fariseos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Fíjense aquí cuánto se olvidaron estos fariseos. Los judíos fueron esclavos en Egipto. Los judíos fueron esclavos en Babilonia. ¿Cómo se olvidaron estos fariseos que estaban hablando con Jesús de que no eran esclavos de nadie?
Ahí ellos eran esclavos de su propia soberbia, eran esclavos de su propia carnalidad. Entonces Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, o sea Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús encara a los fariseos y les dice, ustedes dicen que son linaje de Abraham y me quieren matar. Dice Jesús, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y les dice ahí palabras muy duras, que su padre es el diablo. Entonces el Señor nos libra de todo esto, de nuestra soberbia, porque aquí vemos como el Señor dice que no seamos soberbios. Cuando conocemos la verdad, cuando permanecemos en su palabra, entonces el fruto del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, porque de su palabra en nuestros corazones tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos templanza, tenemos amor, tenemos fe. Si permaneciéramos en su palabra. Cuando leemos su palabra sabemos qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas, qué es lo que quiere el Señor decirnos. ¿Cuál es la voluntad de Él para un cristiano en este mundo, en esta vida que vivimos? Vemos en las noticias, en los periódicos, cuántas veces nada más estamos enfocados en las noticias. ¿Qué están diciendo de esto? ¿Qué están diciendo del otro? ¿Qué están diciendo del COVID? ¿Cuántos se han infectado? ¿Cuántos están en el hospital? Estamos ahí enfocados. Las noticias sí debemos de estar informados, pero no... ¿Cómo se dice? Estar ahí nada más. Debemos estar aquí nada más, en la palabra de Dios. El Señor dice que Él nos da la medicina. El Señor dice que vendrán tiempos así, pero que de todo el Señor nos librará. Cuando nos asalta el miedo, el afán, la ansiedad, venimos acá. Y el Señor nos da su palabra y nos hace libres de nuestro pecado, de estar ahí afanados, de olvidarnos de quién es Dios. Fíjense, estaba viendo un estudio que dice que cuando uno se empieza a preocupar, negamos a Dios. Porque entonces, ¿dónde está Dios? Si uno se está preocupando y se está ahí atormentándose, entonces, ¿dónde está tu Dios? En lugar de atormentarnos, debemos de decir, bueno, ya me empiezo a atormentar, me empieza a saltar la ansiedad, me empieza a saltar el miedo, leer su palabra. Hay un salmo muy hermoso que dice en el Salmo 42, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo 42, está hermoso ese salmo. Cada vez que nos sintamos así, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice, porque de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dios no quiere que estemos abatidos ni turbados. Dios quiere que estemos esperando en Él. A veces no queremos esperar, ¿verdad? No queremos esperar, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y ahí entra el pecado, hermanos, porque no debemos de usurpar el lugar de Dios. Y Él nos deja y nos ve, y hacemos lo que queremos. Hasta que ya no podemos, entonces vamos a Dios. Y Dios dice, ven a mí. Él dice que no desecha a nadie. Con toda la vergüenza que podamos tener al hablar con Dios, no le tenga temor a Dios, de miedo. Acérquese a Él.
Él no nos echa fuera, Él nos ama y nos espera. Él sí sabe esperar. Su misericordia es más grande que la vida. Su misericordia es grande y su gracia es poderosa para salvarnos de donde estamos. Pero si leemos y permanecemos como Él dice, dijo entonces a los judíos que habían creído en Él, si permanecieres en mí, palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de nosotros somos esclavos de la superstición? Ay, toco madera. Ay, es la sal. Ay, que esto. Todo eso es esclavitud de algo que no debe de regir nuestras vidas. El Señor dice que Él nos hará libres. Todo es de Dios. Él ordena nuestras vidas, Él nos bendice. ¿Cómo debemos ser libres? ¿Cómo llego yo a ser libre? Oír y creer la verdad. Juan 8:32. Creer en Él. Participar en la muerte de Cristo. Lo leímos en Romanos 6. Nosotros morimos con Él. Ya no vivo yo, como dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Si usted todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, es tiempo que lo haga, que le diga al Señor, perdóname por mis pecados. No entiendo muchas cosas, pero yo sé que si me entrego a ti, tu Espíritu Santo sella mi corazón y mi vida y me va a guiar. Y quiero seguirte, Señor. Quiero estar en la luz. El poder del Espíritu Santo es el que nos guía. Lo dice en Romanos 7:6 y Romanos 8:15. Cuando uno ya es salvo, cuando uno ya conoce la verdad y cuando uno ya está libre porque somos discípulos del Señor Jesús y vivimos una vida cristiana, ¿cuál es nuestra respuesta? Es ser agradecidos, agradecerle al Señor, glorificarle. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Todo lo que hago, lo hago para Dios. Si me levanto temprano para hacerle desayunar a mis hijos o a mi esposo o a mí, lo hago para la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotras mujeres cuando hacemos comida para nuestra familia nos sentimos satisfechas, verdad? Pues eso lo hacemos para la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Ay, no, me salió el arroz muy salado. Gloria a Dios, traté y se siente uno mal, ¿verdad? O cuando dice uno, ay, qué rica te quedó la cena. Gloria a Dios, que el Señor me ayudó, gloria a Dios que me dio las ganas para hacerlo, ¿verdad? La energía para hacerlo. Tenemos que andar en libertad. Salmo 119, 45. Qué hermoso salmo del Salmo 119. Es el más largo salmo. Y tenemos que andar en libertad. Salmo 119, 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Amén. También no podemos usarlo, la libertad, como una excusa de hacer lo que queramos. Acuérdense que tenemos que dar cuentas a Dios de la vida que nos ha dado, la vida en Cristo, la liberación de la muerte, de la ira de Dios. Tenemos que servirle, agradecerle y hacer lo que Él quiere que hagamos. Usted en su casa haga un plan, empiece despacito. Muchos dicen que como maestra, dice, pues lee 15 minutos. Y luego después, una semana lee 15 minutos, y luego lee 30. Y luego lee una hora. Y así uno hace al alumno que pueda leer. También el atleta empieza despacito, empieza caminando una semana, luego troteando, y luego ya puedes empezar a correr. Entonces el cuerpo empieza a poder correr y trotar
y ya puede hacer más. Así nosotros, que podamos poner un tiempo para Dios, para conocer su palabra, para andar en la luz y para hacer buenas obras delante de los hombres para glorificar a nuestro Dios. Es importante, como dice en Éxodo 20, guardar el día de reposo. Eso es algo también muy importante. Si usted quiere empezar así, decir, pues yo quiero ir a la iglesia porque quiero que me expliquen. Entonces venga a la iglesia, propóngase. Es importante obedecer al Señor, seguir sus pasos. Venga a la iglesia, después lea la Biblia, no le haga caso a Satanás, al diablo, que él quiere todas las distracciones menos que nos enfoquemos en su palabra. El Señor dice que Él nos dará la luz, nos hará libres, nos da la vida eterna y nos da la paz que viene con leer su palabra. En Isaías dice que Él nos dará la paz, porque en ti, Señor Jesús, mi pensamiento persevera. Y esperemos que podamos seguir adelante escuchando al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la bendigas, que tu Espíritu Santo la firme y la confirme en nuestras vidas. Bendice a aquel que está escuchando, que te necesita, que tú escuches su oración y que supla su necesidad. Bendice esta iglesia, bendice al mundo, Señor, que te necesita tanto, y ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a ser portadores de tu palabra. Y te pedimos tu protección divina, tu dirección en todo lo que hagamos. Y te alabamos, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, y el Espíritu Santo nos guía en todo. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Yo arreglaré la brecha que Él rompió. Levantaré para mí las naciones y te sanaré. Te sanaré.